¿Quién es Martín Belaúnde? Con la fotografía ya en sus pantallas, lo que sabemos de él es que ha sido el brazo derecho de Ollanta Humala, el presidente del Perú, con fuerte relación no solamente con el primer mandatario, sino la esposa, y que se habría valido de estas conexiones en el poder para llevar adelante algunos actos de corrupción. De eso es de lo que se le denuncia. Fue jefe de prensa del entonces candidato nacionalista Ollanta Humala. Había sido dueño de un diario llamado La Primera. Aportó al partido de Ollanta Humala una muy buena suma de dinero, entre otras cosas, lo que le valió estar muy pegado al gobierno actual en la República del Perú. Quiero darle la bienvenida al señor Fernando Rospigliosi, es exministro del Interior del Perú. Señor exministro, muy buenas noches y bienvenido a este programa que lo ve toda Bolivia. Buenas noches. Buenas noches, John. Don Fernando, a ver, aquí en los datos que han ido saliendo durante estas últimas horas sobre Martín Belaúnde, está que aparte de ser muy cercano, él aportó al Partido Nacionalista algo así como 265.000 soles. Esto en dólares, ¿cuánto es? ¿Es una gran suma aportada a un partido que está en plena campaña para la presidencia, señor Rospigliosi? Alrededor de $90.000, es una suma apreciable. ¿Esto le ha valido la cercanía con el presidente Humala o va atrás la relación esta con el primer mandatario y su esposa? Se conoce que es una relación que viene desde que el señor Humala entra a la política en el año 2005. Él participa como jefe de la campaña de Humala en las elecciones del 2006 y luego también en las elecciones del 2011 donde gana Humala. Hay aportes muy grandes como usted ha mencionado, aunque la sospecha, claro, es que en realidad no es que él ponga el dinero de su bolsillo, que él no era una persona muy próspera en esa época. La sospecha es que se trata de lavar dinero, ¿no? O sea, en el año 2006, el entonces presidente venezolano Hugo Chávez fue el que financió la campaña de Ollanta Humala con mucho dinero, pero está prohibido por la ley peruana que haya aportes extranjeros en las campañas electorales. Entonces lo que hacen los políticos, en este caso Humala, y la verdad es que no es el único que hace eso, es usar el nombre de personas allegadas y de mucha confianza que ponen su nombre y su firma y dicen yo he aportado tantos miles. En realidad lo que hacen es lavar el dinero que entra ilegalmente a las campañas electorales. Señor Rospigliosi, quiero entenderle bien. ¿Puede haber sido el palo blanco Belaúnde de la plata de Chávez para la campaña de Humala? Uno de ellos, porque había mucho dinero y se usaron muchos nombres. Repito, esto no es exclusivo de Ollanta Humala, muchos políticos lo hacen porque las leyes electorales peruanas son muy permisivas. No hay sanciones para quien miente, para quien no declara dinero, entonces cada uno hace lo que quiere y al final si se descubre que no es cierto no importa porque no hay sanciones. Todos los políticos se ponen de acuerdo para hacer lo mismo, ¿no? Pero en este caso se trata del que después ha sido elegido como presidente de la República, por eso el caso toma particular relevancia. ¿Cuál es la historia de Martín Belaúnde? ¿De qué se le acusa, señor Rospigliosi? Bueno, de varias cosas. Él estuvo trabajando muy cercanamente en años anteriores al triunfo de Humala el 2011 con un gobierno regional en Ancash, que es un departamento del Perú, donde había un presidente regional muy corrupto que tenía una red de corrupción inmensa, tenía mucho dinero porque hay minas muy importantes que dan una cantidad de dinero muy grande a ese gobierno regional. Y entonces lo que ocurrió es que esta mafia que gobernaba este departamento en el Perú llegó a extremos increíbles, a asesinar a rivales políticos. Más de 10
asesinatos políticos se cometieron en los últimos tiempos, hasta que a principios del año pasado mataron a un adversario del presidente regional, y ya el escándalo fue tan grande que hubo una reacción ciudadana. Cayó el presidente regional, terminó preso y se empezaron a ver cuáles eran sus relaciones. Y resulta que Martín Belaúnde era una de las personas que trabajaba muy cercanamente con este presidente regional. Entonces, a raíz de ese caso, se dicta orden de captura contra el señor Martín Belaúnde en mayo del año pasado. Pero después se han descubierto una serie de cosas debido a investigaciones periodísticas, básicamente, que el señor Martín Belaúnde hacía negocios no solamente en ese departamento del Perú, sino prácticamente en todo el país, sobre todo con gobiernos regionales, también con instituciones nacionales, usando su vinculación con el presidente de la República y con la primera dama. No está comprobado que esto fuera así, pero por lo menos él se presentaba como viniendo de parte de el mandatario, y entraba al Congreso de la República, hablaba con congresistas, hacía una serie de operaciones que después han resultado operaciones millonarias, cientos de millones de soles o de dólares, y con obras que no se construían, se dejaban a medio hacer, con empresas de muy dudosa calidad. Entonces, eso es lo que ha venido ocurriendo, y por eso Martín Belaúnde se ha fugado del país. Señor Fernando Rospigliosi, ¿qué es un presidente regional? A ver, aquí tenemos alcaldes y tenemos gobernadores, porque Bolivia está dividida en 9 departamentos. Allá, ¿qué es un presidente regional, para darnos cuenta de la calidad de conexiones que supuestamente tenía Belaúnde? El año 2012 inició un proceso de descentralización. En el Perú hay 24 departamentos más la provincia constitucional del Callao, son 25. Entonces, cada 4 años ahora se elige un presidente regional, que es el que tiene una serie de atribuciones para gobernar la región. Aquí adicionalmente hay algo que se llama el CANO. Empresas mineras o petroleras pagan impuesto a la renta, y la mitad del impuesto a la renta va al gobierno nacional y la otra mitad va a la región, al gobierno regional y a los municipios. Ajá. Entonces, en los lugares donde hay minas o empresas petroleras o de gas, los gobiernos regionales son riquísimos, tienen mucho dinero, y el uso que le dan muchas veces es bastante cuestionable. ¿Un presidente regional es como un presidente departamental, como un gobernador acá en Bolivia? Así es. Sí. Okay. Sí, las regiones se han constituido sobre los departamentos. Como digo, entonces tenemos acá 25 presidentes regionales, y algunos tienen muchísimo dinero, y desgraciadamente la corrupción ha crecido a niveles que nunca se habían visto antes. A ver, pero no solamente había sido este supuesto negocio interno, el de Belaúnde. Hay empresas españolas y de otros países que estarían también en la mira de las investigaciones allá en su país, señor Rospigliosi. Cuéntenos, por favor. Claro, hay algunas empresas españolas que han venido a hacer la América nuevamente acá al Perú, con las cuales se vinculó este señor Martín Belaúnde. Y entonces él aparecía en las regiones favoreciendo o introduciendo a estas empresas que, según él, luego en mensajes internos, en correos electrónicos internos que se han descubierto, él decía que él era socio de esas empresas, aunque formalmente no aparecía. Y entonces él se presentaba ante los gobiernos regionales, conseguía que le dieran de manera oscura obras a estas empresas, que después en muchos casos dejaban abandonadas o las hacían mal, pero después de haber cobrado muchísimo dinero. Entonces, él usaba su influencia política, porque él no tenía nada más que eso, la influencia política, para decir que le adjudicaran determinadas obras. Ahora, ¿era solo él o hay más funcionarios públicos que están en la mira de esta investigación? No, él no era funcionario público, ojo. Él le aparecía como una persona privada, pero con vínculos con el poder político.
Hay otros, hay un socio de él, un señor que se llama Juan Carlos Rivera Hidrogo, que también participó en las campañas de Ollanta Humala, que también aparece aportando dinero, que ha hecho negocios directamente con la presidencia de la República, en temas de publicidad, y que también aparece vinculado a por lo menos una de estas empresas españolas que hacían negocios en las regiones. Y aquí sí está absolutamente comprobado también la relación de este personaje, Juan Carlos Rivera Hidrogo, socio de Martín Belaúnde, con la pareja presidencial. A fines de cada año, por ejemplo, se hacían comidas navideñas en la casa de Rivera Hidrogo, a las cuales asistía Ollanta Humala, su esposa Nadine Heredia, y eran a reuniones que eran organizadas desde Palacio de Gobierno. Entonces hay una relación muy cercana pues con estas personas que han estado haciendo negocios oscuros en todo el país. Hay una empresa que se menciona que es Ilios Producciones. Belaúnde había tenido su periódico, ¿no?, que se llamaba La Primera. ¿Tiene alguna relación? ¿Es una empresa de comunicación? ¿Qué es esto? Claro, sí, es una empresa de comunicación. Belaúnde montó un periódico, La Primera, no como un negocio en el sentido de que le diera utilidades este periódico, sino como un negocio político, es decir, usaba este periódico para apoyar a Ollanta Humala o para apoyar a este gobierno regional con el cual trabajaba, el que le mencionaba, el gobierno regional de Ancash, cuyo presidente está preso hoy día. Esta empresa Ilios era una empresa que hacía también publicidad, spots de televisión, etcétera, y trabajaba en Ancash. El asunto es que esta empresa tenía un local en este departamento de Ancash, donde, según las investigaciones policiales y fiscales, no solamente funcionaba esta empresa, sino funcionaba un centro de espionaje del presidente regional y un centro de la organización criminal, donde se planeaban los asesinatos de los rivales políticos y los atentados y las operaciones ilegales. Entonces, por eso la vinculación de Belaúnde Locio con este presidente regional es algo que ha llegado ya a extremos muy feos, ¿no? ¿Podría hablarme un poco más de esos emails que, tengo entendido, se filtraron a la prensa en algún momento? Había leído sobre algunos emails, que se habrían filtrado a la prensa, mas no serían válidos en este proceso de investigación contra Belaúnde. Sí. Han habido varios correos electrónicos, y el día de ayer han aparecido en la televisión mensajes en WhatsApp, en este sistema de chat que se usa en el teléfono, donde, por ejemplo, en uno de ellos, Belaúnde Locio se dirige a un contratista y le dice que necesita de inmediato $20,000 porque su jefe le está pidiendo dinero. No se sabe quién es el jefe. Los medios de comunicación naturalmente no revelan sus fuentes, de dónde han salido estos WhatsApp, estos correos electrónicos, pero es de presumir, de suponer que son elementos que están en manos de la Fiscalía o de la Policía, que en sus investigaciones han ido descubriendo y que de alguna manera han sido filtrados a los medios de comunicación. Ollanta Humala, la esposa del presidente peruano, ¿no deben ser parte de esta investigación por la cercanía con Belaúnde? Debería ser parte, porque hay algunos hechos muy curiosos que ocurrieron el año 2006, inmediatamente después de la campaña electoral. Ollanta Humala pierde, es la campaña donde, como decía, se supone que Hugo Chávez había aportado muchísimo dinero, y de pronto Belaúnde Locio, por ejemplo, le hace un contrato a la señora Nadine Heredia, la esposa del hoy presidente de la República, y le paga $50,000 por hacer un estudio de mercado para tónicos capilares. Obviamente no es una especialidad de la hoy primera dama, y la empresa de tónicos capilares que tenía Belaúnde Locio era una fachada, era una empresa que nunca funcionó, que nunca dio utilidades. Una empresa que no da utilidades no le paga a una señora que no sabe nada del tema $50,000 para hacer un estudio de mercado. El papá de Belaúnde Locio, que también actúa probablemente como testaferro, le paga $51,000 a la señora Nadine Heredia para hacer un estudio sobre la palma aceitera.
todo esto estamos hablando del año 2006, más de $100.000 en estudios absurdos que no tienen ningún sustento, que probablemente se tratan también de lavado de dinero de la plata de Hugo Chávez. Es decir, ellos necesitaban meter por lo menos parte del dinero al sistema legal para comprarse una casa como se la compraron después, pero tenían que justificar la existencia de ese dinero. Después el señor Belaúnde Locio crea una empresa que luego transfiere a un pariente de la señora Nadine Heredia, a una persona que hoy día es congresista y que está casado con la prima hermana de Nadine Heredia, y ponen al hermano de Nadine Heredia, un muchacho de 20 y tantos años en ese momento, como gerente de la empresa. El hermano de Nadine Heredia tenía una cuenta mancomunada con el papá de Belaúnde Locio. Es decir, estamos hablando no de relaciones políticas, de asesoría, sino estamos hablando de relaciones de negocios muy cercanas. Por eso Belaúnde Locio sabe mucho sobre la pareja presidencial, de sus negocios, de su dinero, y por eso la sospecha que hay en el Perú es que la pareja presidencial peruana no está interesada en que Belaúnde Locio sea detenido, porque eventualmente él tendría cosas que decir que podrían comprometerlos a ellos. ¿Se dice en el Perú que el propio gobierno de Ollanta pueda haberlo ayudado a huir a Bolivia? La mayoría cree eso, ciertamente, la mayoría cree eso. Belaúnde Locio tenía habilidades delictivas, digamos, para hacer estos negocios oscuros con gobiernos regionales, etcétera, pero no tenía habilidad para esconderse de la policía. La policía peruana es muy buena en esto de investigación criminal. Uno requiere una infraestructura. Un delincuente avesado tiene que tener una infraestructura, tiene que tener no una, sino muchas casas en las cuales esconderse, transporte, gente que lo lleve de un sitio a otro, maneras de comunicarse que no sean interceptadas por la policía, en fin. Belaúnde no tenía nada de eso, y sin embargo estuvo prófugo desde el mes de mayo y de pronto en diciembre aparece en Bolivia. La verdad es que es muy, muy raro, ¿no? Como digo, la policía es muy buena en esto y probablemente hubiera podido capturar a Belaúnde si es que él no hubiera tenido protección del más alto nivel. ¿Qué pasa con la familia de Belaúnde? ¿Está también siendo investigada? Bueno, él tenía un hijo con una señora periodista, no estaba casado con ella. La señora periodista fue la asesora de prensa de la primera dama en Palacio de Gobierno, ha estado trabajando con ella hasta que estalló el escándalo de Belaúnde, cuando por esta relación con Belaúnde se vio obligada a salir de ahí. Ese es parte de la familia que se le conoce. El papá de Belaúnde Locio vive fuera del país actualmente y al parecer le ha transferido a él las acciones de este periódico, la primera, que ahora se llama Diario 1, que es un periódico oficialista, gobernista. Eso es lo que se conoce. Señor Rospigliosi, a ver, aclárame esto. La esposa de Belaúnde fue asesora de la primera dama. No estaba casado con ella, pero tenía un hijo con ella. Había sido su pareja. Y ella ha trabajado con la primera dama hasta hace algunos meses, desde el comienzo del gobierno. Ha sido su asesora de prensa. Cuando estalla el escándalo de Belaúnde y empiezan a salir todas las vinculaciones oscuras de negocios turbios, y que esta señora está trabajando en Palacio y además seguía manteniendo algún tipo de relación con Belaúnde Locio, como compartir el mismo departamento y cosas así, entonces inmediatamente la sacaron, ¿no? Bien. ¿Por qué culpa a los medios de comunicación de una especie de persecución? Lo hace con el poder político, pero acá se refirió también a los medios periodísticos en el Perú. Bueno, porque son los medios de comunicación, los medios independientes, los que han realizado las investigaciones que han puesto al descubierto los negocios oscuros del señor Belaúnde. Ese es el tema, ¿no? Desgraciadamente acá pues ni el gobierno y tampoco las instituciones encargadas de hacerlo, como la Fiscalía, la Policía o el Poder Judicial, avanzaron mucho por su cuenta en este tema. Y cuando los medios de comunicación han puesto al descubierto la existencia de mafias, de crímenes
de corrupción, entonces recién las autoridades se han puesto en movimiento. Supongo que es por eso que el señor Belaúnde culpa a los medios. Señor Fernando Rospigliosi, exministro del Interior del Perú, muchísimas gracias por estos minutos. Está llegando, tengo entendido, mañana el abogado del señor Belaúnde, a quien invitaremos precisamente a hablar sobre estos temas. Hoy quisimos conocer más de qué se le acusa a este hombre, que es motivo de la noticia también en Bolivia, allá por su pedido para que el país lo reciba como refugiado. Muchísimas gracias, señor Rospigliosi. Tengo 30 segundos. Si usted desea decir algo más desde Lima, Perú, adelante, por favor. No, gracias a ustedes yo por esta entrevista, y bueno, esperemos que el gobierno de Bolivia actúe con justicia, con imparcialidad, y que entregue al señor Belaúnde a las autoridades peruanas. Creo que es la única opción válida, porque él no es un perseguido político. Gracias, señor Rospigliosi. Muy buenas noches desde La Paz, Bolivia.